porque cuando estabas al otro Pues lado, no te veías, casi no te veías. vale, estamos en vivo ya, así que buenas tardes familia, un miércoles más aquí desde la Fundación FAMI, retransmitiendo en directo. Y hoy día pues vamos a empezar con un mensaje bonito, ¿no? Y dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que, lo que niegas te somete, lo que te aceptas te transforma. Y es un mensaje a nivel del inconsciente, ¿no? Y sobre todo, hoy día vamos a hablar de estas herramientas, ¿no? Del inconsciente. Y para ello tenemos a Tony Velázquez, que nos va a acompañar en este proceso de los 4 fundamentos del inconsciente. Y Tony es coach en procesos de cambio y transformación, acompañante de bio-neuroemoción, consejero de descodificación biológica, dínamo del método C, facilitador de Post on You. Y bueno, hoy día, Tony, es un placer tenerte aquí, un privilegio, ¿no? Que también nos aportes tus conocimientos y tu sabiduría, ¿no? Con este tema que hemos puesto, ¿no? Los 4 fundamentos del inconsciente, un camino para el desarrollo del ser humano. ¿Y por qué hablar del inconsciente, Tony? ¿Qué nos podrías decir de esto, no? Que muchas veces parece que lo tenemos tan integrado, pero que de alguna forma es como, bueno, hablamos del inconsciente, pero ¿qué es esto? Bueno, gracias Alba por invitarme a tu programa, por tu existencia, por tu presencia. Gracias por tu programa Conociendo, chévere, lindo. Y bueno, aquí estamos con un tema que es interesante. Eso para mí es como la base del desarrollo humano. ¿Por qué? Pues porque hablar del inconsciente es hablar de toda la filogenética de la especie humana, es decir, del desarrollo y de la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque durante miles de años nos ha faltado, por ejemplo, tierra, nos ha faltado aire, nos ha faltado fuego, agua, pero aquí estamos aquí vivos. Y esto, ¿por qué es interesante esto? Porque el que graba las situaciones de cambio es el inconsciente, ¿ya? Y el inconsciente es un grabador permanente, todo el tiempo graba, ¿ya? Y entonces el cerebro tiene una respuesta totalmente adaptativa. ¿Para cuándo? Para cuando se necesita. Es decir, si nosotros vivimos de nuevo una situación de falta de, entonces el cerebro que ha programado, ha grabado esto como un programa, lo saca para darte la solución, la que nosotros llamamos la solución ganadora y definitiva, para que tú puedas revivir de nuevo y tener elementos para afrontar la situación difícil. Y esto, el inconsciente en ese aspecto es la base biológica del ser humano. Y como nosotros fuimos primero biológicos y luego psicológicos, entonces esencialmente todas las respuestas, si sean psicológicas, van a la biología. Es decir, que el inconsciente solamente responde a nivel biológico. Nada más. ¿Ya? Voy a ponerte un ejemplo. Si hace más de cantidad de años, miles de años, el hecho de cazar el mamut era, una cuestión de vida o muerte. Puede ser, cazar el mamut. La metáfora es que miles de años después, nosotros también podemos estar cazando el sueldo para poder asegurar el futuro de nuestros hijos. ¿Ya? Y es lo mismo. Pero ¿qué es lo interesante? Que detrás de esto, si tú no puedes cazar el salario o el sueldo para sostener a tus hijos, se va a crear un problema.
Entonces, detrás de todo esto es la reacción, ¿ya? Aunque la metáfora sea totalmente diferente, que tiene que ver el mamut con el sueldo. Pero la respuesta siempre es biológica. ¿Por qué? Porque lo que busca el cerebro cada segundo, cada instante, es la adaptación. Es decir, la clave de todo esto evolutivo no es sino aprender a adaptarse. Y mientras uno se adapte, entonces no hay ningún inconveniente, no hay problemas. Siempre estamos a favor de, como lo han hecho las plantas, como lo han hecho los animales. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante. Durante todo ese desarrollo filogenético de la especie humana, podemos decir que no hay ningún error. Es que jamás hay errores. En la biología no hay errores. No hay una célula loca. Algunos creen que el cáncer es desordenado. El cáncer no tiene ningún desorden. Es totalmente ordenado. ¿Ya? Y está diseñado para responder a una pregunta de emergencia que la gente en ese instante no conoce. Y entonces aparece la solución adaptativa y esa se llama la enfermedad. Por eso la enfermedad es una manera de curar al hombre, de darnos cuenta de que nos hace falta algo para ser completos. ¿Ya? Bueno, aquí quiero explicar algo. No sé si tengas alguna pregunta. ¿Me quieras hacer alguna pregunta ahí? No, o sea, vamos Okay. entendiéndote muy bien, Tony. Chéverísimo. Sabemos que nosotros tenemos, en este desarrollo, tenemos 4 cerebros. No sé si lo sabías. Quizás hay mucha gente aquí que no. Por lo general, por lo general siempre nos dicen, ¿no? Nos hablan más específicamente de los 3 cerebros, ¿no? El reptiliano, el emocional y el ya del neocórtex o prefrontal. Pero esto de los 4 cerebros, a ver, cuéntanos. Los 4 cerebros son básicamente los 4 cerebros biológicos que también tienen un desarrollo filogenético. Está el tronco cerebral, está el cerebelo, y está la materia gris y la materia blanca, el corte cerebral. Ya esos serían como los 4 cerebros. Y tenemos 2 mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. ¿Ya? La mente es lo que no, es muy sutil, ¿ya? Es muy sutil y graba sutilmente, ¿ya? Sutilmente. En cambio, en la biología, por ejemplo, es determinada. La biología por eso es tan interesante, porque nosotros tenemos límites. Es decir, la biología, nosotros todos sabemos que cuando vamos a tener un hijo, lo vamos a tener con 2 ojos, no con 6. ¿Ya? Todos sabemos que cuando vamos a tener un hijo, lo vamos a tener con un hígado, no con 2, o con 2 riñones, no con 10. ¿Ya? 2 brazos y no con 1. O no pensamos así. ¿Ya? Porque hay un orden biológico, no hay equivocación, no hay errores. La biología es determinada, muy precisa. Mira la palabra que estoy diciendo, precisión, ¿ya? Fíjate que la precisión es fundamental. ¿Ya? Que así mismo la terapia, por eso es más fácil entrar siempre biológicamente, porque es muy precisa. ¿Ya? Conocemos los límites. Por eso tenemos que conocernos un poco nosotros mismos. Más, yo le invito a la gente que por lo menos conozca, que todos los días se dedique por lo menos unos 10 minutos, que no hay nada, a conocer un poquito más de nosotros, como anatomía. Entonces, ¿dónde se encuentra el ungi? ¿Dónde se encuentra el trocánter, la madre monte, el ejemplón? ¿No? Y todas estas cosas que nos sostienen, porque es importante darnos cuenta de que nosotros somos básicamente biológicos. Es que la biología es la clave de la felicidad y está en la microbiota. Eso será otro tema después. Tony, y esto cuando hablas de la biología, ¿no? A mí cuando me impactó, bueno, no es que me haya impactado, pero de alguna manera sí es darnos cuenta, ¿no? Que
a veces los experimentos han sido en ratas, antes en monos, antes, bueno, ¿no? Y de alguna manera a nivel biológico compartimos, ¿no? Los mismos órganos y todo lo demás, ¿no? Y es muy curioso que a veces les tengamos miedo a las ratas, pero sin embargo, los experimentos, es que gracias a ellas hay muchos experimentos también, ¿no? Que prueban en las ratas mismo, ¿no? Y esto es lo que dices a nivel de fisiología, ¿no? Es la biología mismo, ¿no? Es muy curioso este campo y muy nutritivo, muy fácil de entender, pero a la vez es como muy complejo, ¿no? Y esto Sí, de lo que estás diciendo la- de conocernos un poquito mejor también viene, ¿no? Al autodescubrimiento, ¿no? Al autoconocimiento que realmente debemos tener, ¿no? Que es como una pieza clave para ir desarrollando nuestra conciencia. ¿Puede ser así? claro, porque la biología es la que tiene todas las respuestas. La biología maneja, mira, ¿dónde se acumula la biología? Se acumula básicamente en el inconsciente. Por eso es el tema, ¿ya? Y es que vamos a hablar de esos fundamentos importantes que se acumulan en el inconsciente. ¿Por qué? Porque yo te decía que había dos mentes, la mente consciente y la inconsciente. La mente consciente es un creador, creativa, ¿ya? Tiene que ver con la identidad de nosotros, con el espíritu de nosotros y las definiciones, las ideas, los programas que tenemos. Incluso inventamos cosas. Entonces, el consciente se dice, según los neurocientíficos, que influye sobre nuestras decisiones, nuestras esperanzas, deseos, aspiraciones, al 3%, otros dicen el 5%. ¿Ya? ¿Quién, y este es un grabador. Nosotros podemos inventar cualquier cosa hacia el futuro. Ve, ¿qué vas a hacer el 24 de septiembre de 2038? ¿No? Cualquier cosa que diga, eso está bien, eso es consciente. ¿Ya? Y el inconsciente que maneja nuestras aspiraciones, esperanzas, deseos, lo hace al 95-97%. ¿Y eso qué es? Es un grabador. ¿Ya? Ahí están nuestros programas transgeneracionales, todo lo que hemos vivido antes de nosotros, los que han vivido en nuestras familias y están grabados en nosotros. ¿Ya? Es un grabador. Por eso se puede hundir y recordar todo lo que hemos vivido. O y si usted no lo sabe cómo hacer, en hipnosis se hace. Y si usted no lo sabe hacer, pues en un acontecimiento extremo, sencillamente el inconsciente abre todas las carpetas en segundos y coge el archivo más representativo que tenga que ver con ese raíz de peligro que alguien vivió hace miles y miles de años para darte la solución más importante, la más adaptativa y la mejor para que nos mantenga vivos al segundo siguiente. Por eso es tan lindo el inconsciente, porque es el que está pendiente de todo de nosotros, es que siempre está allí, ya está siempre pendiente de nosotros. Entonces la pregunta es, por ejemplo, el inconsciente, cómo sabemos que existe? El inconsciente, ¿cómo sabemos que existe el inconsciente? ¿Ya? El inconsciente tiene una forma, tiene peso, tiene volumen, tiene una estructura, hablamos de eso, pero ¿cómo sabemos que existe? ¿Esto dónde está? ¿Está en el cerebro? ¿Está en la punta de la oreja? ¿Está en una rodilla, en el corazón? ¿Dónde está? ¿Por qué sabemos que existe? Entonces, bueno, la respuesta es sencilla. Es que no puede ser razonable en el inconsciente, porque eso lo gestiona el lóbulo frontal. Viene del límite, se traduce en algo visceral, por eso es biológico. Se ve, ya, solamente cuando tú puedes ver, podemos decir que existe. ¿Y cómo? A través de las emociones. Entonces, cuando una persona está con ira, sabemos que está expresando el inconsciente, salió del inconsciente. La alegría, ¿ya? Todo lo que son emociones
nos dice que existe el inconsciente. Entonces, ¿dónde se expresa? En las 50.000 billones de células físicas del cuerpo físico que tú tienes. ¿Ya? Es decir, que cada célula es un alma biológica del inconsciente. Y todas ellas hacen una orquesta que va a determinar el punto preciso de en dónde se debe trabajar para lograr la adaptación. ¿Ya? Por eso nos enfermamos de vez en cuando de algunas cosas, ¿cierto? Porque las células durante la vida se han especializado por necesidades adaptativas. En un comienzo nosotros teníamos la boca pegada al ano, era lo mismo. Comíamos y defecábamos por ahí mismo, como el caracol, investigan. Y eso es interesante, pero por necesidad biológica, por seguridad, la evolución humana ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ha hecho tubos. Imagínate el tubo tan largo que tenemos, la tráquea, el esófago, el estómago, y luego viene un intestino de 15 metros y luego otro intestino. Finalmente termina ahí, ya el intestino grueso. Esos son tubos, imagínate lo que se ha venido desarrollando para cuidar el alimento, para que alguien aquí no nos lo quite cuando tenemos el alimento de nosotros y nos lo vaya a quitar. Se hace eso, para que no nos lo quiten. ¿Ya? Entonces, fíjate la sabiduría del inconsciente. Entonces, el inconsciente lo graba todo. El inconsciente es tan interesante. Vamos a hablar de las características que el inconsciente ha generado, que son 4 fundamentos, los 4 pilares que yo digo que resumen la genética, el desarrollo y la evolución del ser humano. Son importantísimos. Es que la gente que nos pueda estar aquí observando puede aprender de estas características que son fundamentales y son lo único, yo diría que lo único que si lo comprendiéramos, si comprendiéramos esos 4 principios, nosotros no enfermaríamos. Solamente comprendiéndolos y llevándolos pues a la acción, ¿no? Llevándolos a la acción. Entonces, el primer elemento es que el inconsciente es inocente. ¿Ya? ¿Qué representa eso? Para el inconsciente, al inconsciente no le importa si tú dices 3 más 3 igual 12. 3 más 3 igual 12. Una persona se puede enojar porque te hace resultado, pero el inconsciente jamás conoce eso, ¿ya? Porque es inocente, ¿no? Porque no juzga, no necesita juzgar, ¿ya? Siempre el inconsciente actúa a través de las emociones. ¿Por qué? Porque da respuestas siempre adaptativas para que tú te adaptes. Entonces siempre estás en el presente. Yo tengo en uno de mis escritos una imagen en donde aparece una señora con un perro caminando como en un lugar muy, muy solitario, muy bonito, y solamente aparece la imagen al frente de ellos, un sol y un arbolito. Entonces, el dibujo aparece, los dos tienen pegatinas, ¿no? Pegatinas significa unas nubes que salen de acá a ver qué piensan. Y la señora que va caminando con su perrito piensa en el dinero que no tiene, en el marido que salió a una hora que no debe salir, en la vecina que es más fea que ella, y ahí están los dibujos de eso. ¿Ya? Y el perrito que le hace la pegatina, también hay una nube allá, y lo que aparece ahí es un sol y un árbol. ¿Ya? Yo pregunto, ¿quién está en el presente? Obviamente, ¿no? Los perritos por lo general siempre son, los animalitos son los que más están en el presente, ¿no? Porque ellos solamente saben reaccionar biológicamente. Es decir, nosotros también, siempre, pero nosotros ya tenemos un problema, es que nosotros 500 millones de años después de que fuéramos una célula eucariota, 500 millones de años después,
apareció la división del cerebro. Y en ese momento apareció la psicología. ¿Ya? Y con la psicología, con el tiempo, aparece el pensamiento. Y el pensamiento es el sexto sentido del ser humano. Y ese sexto sentido es el que no hemos podido manejar. Los animales no piensan. Ellos son inteligentes. ¿Por qué inteligentes? Porque la inteligencia tiene que ver con la adaptación. La respuesta más inmediata, los animales solamente saben huir, atacar o hacerse los muertos. Los humanos no. Los humanos piensan mucho antes de hacer algo. Y mientras piensan, entonces es comida de los otros. Porque el que actúa más rápido es el que mejor respuesta tiene. Entre más rápido, cuando seamos más rápidos, sin necesidad de utilizar el pensamiento, estamos diciendo que estamos más acertados, tenemos respuestas más precisas. Porque la biología es mucho más precisa cuando tú no piensas. Fíjate el dato que te doy. Cuando tú no piensas, la biología da respuestas más inmediatas. El pensamiento le pone color, sabor, color, dimensiones, sentimientos, pensamientos, y todas estas cosas enredan la respuesta. La respuesta debe ser mucho más precisa y más rápida. Y eso lo demuestra las emergencias. Por ejemplo, si tú estás frente a la cara de un león con hambre a 5 metros y tienes un árbol de 7 metros de altura, tú no tienes tiempo de pensar. O vives y estás encima de un árbol. Y no sabes, después uno se te pregunta cómo lo hiciste, no lo sé, pero ahí estuve, porque la respuesta es inmediata. Esa respuesta inmediata tiene que ver con la inocencia, ¿ya? Nosotros, fíjate la diferencia, el consciente siempre inventa, siempre crea historias, siempre justificamos todo, ¿ya? ¿Para qué? Para excusar nuestras acciones. Nosotros siempre estamos en eso, justificando cosas e inventamos demasiado. Por eso el consciente es creativo, porque inventa. Inventa. Ojalá ese invento fuese también un orden de respeto y de adaptación continua, ¿no? También sería muy interesante, sin miedo, porque es que la creación trae también esa parte, ¿ya? Esa parte, no, inventamos cosas que no conocemos y le tenemos miedo a lo desconocido. Pero el inconsciente no conoce eso. Entonces, cuando el inconsciente es inocente, no juzga, no conoce el mal ni el bien es el trono del mal y el mal es el trono del bien. ¿Ya? Y por eso es que es tan bello. ¿Ya? Para los animales, cuando se les pisa la cola a un perro, ellos simplemente sienten de pronto el dolor por un segundo y luego te mueven la cola. Pero al ser humano le puede pasar esto y le pueden pisar el pie y de pronto puede quedar herido durante unos días. Y ese es un problema. Y sobre todo también, Tony, en el tema de la biología, ¿no? Los animales no tienen trauma, porque los animales, de alguna manera, en el reino animal no hay trauma, ¿no? Porque ellos tienen su forma de sacudirse y, sin embargo, esto no lo hacemos los seres humanos. Correcto. Exactamente, no hay traumatismos en los animales. Ellos cuando van a morir simplemente saben y se retiran y van. Y saben que si están enfermos, saben hasta el alimento que deben comer. No comen. Se van allí y saben cuándo se van a recuperar y se recuperan en silencio y regresan. ¿Ya? Eso es la inocencia. Ok, otro de los principios básicos del inconsciente es que lo real es igual a lo virtual. Es decir, lo que veo es igual a lo que yo imagino. ¿Ya? Es muy fácil. ¿Cuántas veces? Imagínate que hagamos un ejercicio, simplemente estamos en la playa, imagínate en la playa, te estás bañando en la playa, ¿ya? Más o menos a unos 3 metros de la orilla o 4 metros de la orilla,
Y de pronto allí, ves la aleta de un tiburón a menos de 1 metro de distancia. ¿Qué pasa ahí? Hasta el móvil se cae, ¿no? Hasta el móvil se cae, no de la impresión, ¿no? Porque de alguna manera ver un tiburón, pues claro, todos saldríamos, o sea, nos da un ataque de pánico, de histeria, de lo que sea ahí mismo, ¿Qué, ¿no? qué está pasando en el cuerpo cuando esto pasa? Cuando yo las hago meter en esa película, está pasando algo, ¿cierto? Pasa algo. Hay una sensación. ¿Ya? Eso es biología pura. ¿Ya? Entonces lo que yo imagino, fíjate que no está el tiburón ahí, pero les hice imaginar. Y está sucediendo las mismas reacciones. Es como cuando te digo partas un limón en dos, cómelo. Ya, cómelo ahora. Entonces cuando tú comes, ahora ya estás salivando y no tienes el limón. Entonces, fíjate, cantidades de personas le tienen miedo a las inyecciones. Y entonces dentro de 1 mes les van a aplicar inyecciones. Pero a partir de ahora se están muriendo ya. Entonces, ¿por qué están imaginando ya la inyección ahora? Y se están afectando por eso. Porque lo imaginario es igual a lo virtual. Esto es muy bueno por eso es que funciona el yoga, por ejemplo. Por eso funciona la meditación. ¿Ya te das cuenta? Entonces la pregunta ¿es necesario tocar a alguien para satisfacer la piel? Te hago esa pregunta. ¿Es necesario tocar a alguien para que la piel se satisfaga? Pues ¿Ya no con sé, ya con lo que ese nos principio? estás diciendo, basta con la imaginación, ¿no? Exactamente, nosotros no necesitamos tocar a nadie. ¿Ya? Nosotros solamente imaginamos y ya hay Pero de alguna sensaciones en el manera, cuerpo. el tacto, por ejemplo, los bebés sí que necesitan ese contacto, porque cuando los bebés son pequeñitos, ellos no tienen esa conciencia o no está formada su mente consciente, ¿no? Entonces Correcto. ellos son biología pura y dura. Entonces ahí el niño, como por biología, sí que necesita el tacto, ¿o no? Sí. Es que si la base de todo esto, acuérdate que es que el consciente y el inconsciente no están separados, siempre están funcionando. Si la base de todo esto fuese el amor, entonces sin tocar a un bebé, solamente mirándolo, la energía del amor cubre todos esos espacios. ¿Por qué hemos dicho que necesitan caricia? Porque nosotros no hemos aprendido a ser coherentes en el amor, porque no lo conocemos. Y por eso una de las expresiones del amor en el aire es el contacto, es tocar a alguien, ¿ya? Con ternura, porque podemos tocar a alguien y golpearlo y decir lo que es amor, porque lo golpeo, aunque lo golpea. Y por eso aparecen el sadomasoquismo y todas esas cosas. Bueno, entonces, básicamente, es el amor la que traduce después, detrás de todo eso, sí. Ya. Ahora, en estos momentos, pues, claro, acariciar un niño desde pequeño es fundamental en la biología, porque tiene también el raíz de protección. Porque cuando se toca la piel es como si me siento protegido, ¿no? Es como el lenguaje que traduce exactamente la parte biológica, la parte psicológica. Ok, pero en forma general se podría decir que si tenemos pensamientos ligados al amor, podríamos decir, y la prueba está en esas, de que no necesitamos cosas. Estamos viendo un romance y nos están poniendo los pelos de punta. Ya, eso sí téngalo por seguro. ¿En dónde está la otra? Solamente lo estamos imaginando. ¿Ya? Eso sucede, mi preciosa Alvita. Bueno, entonces, esto es lo interesante del yoga, de la meditación. Por eso hacer yoga, meditación es tremendamente importante. Porque la meditación resume el inconsciente. Ya la meditación
La meditación, tú simplemente cierras los ojos e imaginas y está sucediendo. Y si eso lo haces más amigo, más amigo, y más amigo, y más amigo, y lo vas incrementando, y lo vas incrementando, y lo vas incrementando, lo vas haciendo un hábito. Y como el inconsciente trabaja es grabando, se crea un hábito. Y si eso es un hábito para generar cosas, disciplinas, pues lo hacemos. ¿Ya? No es sino grabarlo. Muy bien. Recuerda que el inconsciente se ocupa siempre del presente y que para el inconsciente es imposible separar lo que sucede de lo que imaginamos que sucede. ¿Ya? Por Tony, ejemplo, si yo te cuento, si yo te bueno, cuento, te iba a decir. Bueno, sí, dime. dime, bueno, si yo te cuento ahora que mi abuela era una mujer risueña, mi abuela era una mujer muy risueña, muy alegre, muy divertida. Le encantaba el dulce, nos hacía arroz de leche, le encantaba las brevas, le gustaba bailar, le gustaba cantar, ya era muy alegre. Cuando yo digo esto, en ese instante, las personas que están escuchándonos allí ahora, esas personas, se lo aseguro que en ese instante trajeron a su abuela. ¿Y será que mi abuela hacía esto? Vamos a ver qué es lo que mi abuela hacía. ¿Ya? Es decir, relacionan inmediatamente la historia que se cuenta no es la mía. La historia que cada persona cuenta. Cuando yo hago el enlace, inconscientemente es la historia de cada persona. Entonces las personas siempre van a traer a su abuela. Cuando yo digo mi abuela, ¿ve? Fíjate que mi padre era así. Todo el mundo trae al padre. ¿Ya? Todo el mundo trae al padre. Y te acuerdas, yo hago un ejercicio en algunos seminarios en donde cuento una historia de más o menos 10 segundos, donde una niña se le colocan unas bragas porque se orinó después de haber salido al recreo y no orinó. Entonces la profesora, ella se orina y le pone las bragas aquí en la cara. Entonces uno le pregunta a cada persona, ¿cuál es el sentir que tienes respecto a lo que puede vivir la niña allí? Y las personas dicen violencia, ignorancia, perturbación psicológica, grosería, ¿no? Atrevimiento, vulgaridad, bueno, en fin, cada persona tiene un registro. ¿Por qué si yo cuento una historia, cada persona me dice eso? Porque cuando yo saco a la persona que dijo violencia, entonces yo le voy a decir a la persona, contame la historia tuya, en qué momento tú has vivido una historia de violencia. ¿Ya? Y la encontramos siempre. Porque yo no conté la historia, conté una sola historia, pero cada persona hace raíles, y eso lo hace el inconsciente, porque el inconsciente saca exactamente los elementos con los cuales están relacionadas la palabra violencia en este caso, ¿cierto? Para la persona. Entonces saca uno de los archivos, de las carpetas, quizás el más duro, precisamente por eso lo recuerda. Y esa es la historia de la persona. Por eso es tan interesante el inconsciente. Podemos ir allí. Y justamente lo que nos permite hacerlo es esta dinámica de que lo real es igual a lo virtual, es igual a lo simbólico. Por eso las dinámicas de yo son todas, esos rituales son todos simbólicos. Es decir, parece aquí, o por ejemplo, hacemos cerrar los ojos a una persona y le damos una plastilina y le decimos ahorita, con los ojos cerrados, se va a moldear usted. ¿Ya? Y hay gente que se hace con barriga, y hay gente que se hace, vamos a preguntar, como el caso de barriga. Entonces, porque cuando terminan y ya ven lo que hicieron, entonces allí hay un análisis y podemos decir en qué parte la persona está descompensada, ¿no? Y de pronto hizo alguien con mucha barriga y de pronto decimos si usted ha tenido problemas digestivos o problemas con su madre y sale. Es exacto, es preciso. Y la gente nos cuenta exactamente eso. ¿Ya? Entonces eso es interesante. ¿Tienes alguna pregunta ahí? ¿Qué es lo que me ibas a decir? ¿Qué No, no. ibas a decir?
No, te iba a decir que me vino a la mente lo de las técnicas de Alejandro Jodorowsky, que algunos sienten que son como muy fuertes, ¿no? Por el impacto que generan, ¿no? Es que de una te sacan y, no, es lo que has dicho, ¿no? Violencia, pues, de una te saca. O, no, es eso, ¿no? Bueno, que solo me ha venido a la mente las técnicas que él utiliza y que a veces uno dice, ¿de verdad tengo que hacer esto? ¿Eh? Porque eso es la tonalidad. ¿Qué hace diferente entre dos personas? ¿Qué diferencia hay entre dos personas que se le dan la misma noticia después de 20 años que los echan del puesto, del trabajo? ¿Qué diferencia hay? La tonalidad. Por ejemplo, uno se puede quedar así, impactado, y el otro puede coger el papel, romper ese papel y brincar de alegría, ¿ya? Porque ya quería salirse de esa empresa. El que registra, quizás el que se puede enfermar es el que se queda, ¿ya? Porque detuvo la emoción, la ocultó, no la expresó, ¿ya? De la misma manera, uno se cura, o sea, depende de la tonalidad. La gente, por eso uno le dice, mete ganas a las cosas, mete ganas. Es meter tonalidad, significa cuando tú te quieres curar, hay que hacer un proyecto de sanación, de curación. Y meter un proyecto de curación es meter todas las ganas, porque ahora tu mente va a estar siempre enfocada en curarte. No puede estar distraída en otras cosas. Y entonces esa es la tonalidad es la fuerza con la que metes para curarte. ¿Ya? Los milagros suceden cuando, por el efecto Dirac, cuando está exactamente el único momento entre la vida y la muerte, el cerebro solamente necesita saber si todas tus células, 50.000 millones de células, dicen sí a esta decisión. Y cuando tú cantas en un alto tono para que el universo entero se dé cuenta que estás en esa tonalidad, entonces de la muerte, o sea, regresas a la vida. En ese instante sucede eso eso se llama el efecto Dirac. ¿Ya? Es meter más volumen, voltaje al cerebro con el riesgo de que se queme el cerebro. Pero porque muchos, cuando lo hacen, mueren. Pero cuando la tonalidad es exactamente perfecta, es exactamente la dimensión del amor, el cerebro sabe, este quiere vivir. Y en ese instante recupera la luz, recupera la fisiología, recupera la fisiología. Por eso, esos son los milagros. Ahora, ¿los milagros existen extraordinariamente? ¿Son extraordinarios? No, los milagros los tiene el inconsciente todo el tiempo. Entonces, ¿usted cómo se subió al árbol de 7 metros y tenía un león ahí con cara de hambre a 5 metros? Oye, este es un milagro. Sí, pero esos milagros son la tonalidad, las ganas que le pusiste a la biología para sobrepasar la psicología. Cuerpo sobre mente. No lo pensaste. No lo pensaste. El cuerpo da respuestas perfectas, adaptativas y precisas. En cambio, si la mente te pones a pensar, aquí le damos mucha vuelta a la cosa, la naturaleza o otro nos atrapa. ¿Ya? No hay que darle vueltas a las cosas. Tony, entonces eso tiene que ver con cuando dicen, por ejemplo, ¿no? Un, lo que decía al principio, ¿no? Que Carl Jung dice, lo que niegas, lo que aceptas te transforma, pero lo que niegas te somete. Y de alguna manera también hace referencia a que si el otro te enfada, ¿no? Simplemente te está enseñando algo que aún tienes dentro de ti. En este caso sería pues la emoción del enfado, ¿no? Sería el enfado. ¿Me dices que sería el enfado? ¿Esa es la pregunta? ¿Me escuchas? Te escucho, Tony, dinos.
¿Cuál es la pregunta, mi hermosa? Espérate un momentico que se me está desconectando. Se me desconectó un momentico la... Hazte allí, hazte allí. No me veo. No, hazte allí para yo poder pasar. Ok. Cambia de asiento. Eso. Espera un momentico que estoy conectando el computador. ¿Cuál es la pregunta, mi preciosa Alba? Contame. ¿Me escuchas? Tony, ¿Me escu- ¿tú me Sí, escuchas a mí? sí, yo te escucho. A ver, Yo te escucho. ¿Tú me estás escuchando? Va a tocar que te hagas acá. Sí. No Espera un alcanza. momentito. Samuel trajo el conector. No alcanza. Espérate un momentico, me cambio de lugar un momentito. digo, unas vistas preciosas por donde estás. ¿Unas qué? Vistas preciosas. Sí, es cierto. Estoy en una unidad. Ahí, no, es que no me veo aquí. Allí. Ok. Bueno, entonces, mi preciosa, ¿me escuchas ahí? ¿Sí? Dime. Háblame. Sí. Ya, chévere. Sí, te escuchamos muy bien. Eso, ya. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta, corazón? Cuando hablabas de cuando uno acepta las cosas, fluyen, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era si en el inconsciente también, por ejemplo, cuando dicen que el otro no existe, que somos espejos, ¿no? O que el otro viene como maestro, de alguna manera, circunstancias o personas, ¿no? Ay, es que esta persona me cae mal, no la puedo ver. O esta persona es algo que tiene que no soporto de ella, ¿no? Es como que de alguna manera el inconsciente también nos está hablando de cosas que tenemos internas nuestras como para sanarlo o para transformarlo, ¿no? O trascenderlo. Por supuesto, uno conoce a las personas es cuando se dice que la mejor manera de conocernos a nosotros mismos es a través de otros. Cuando hablamos de los otros, hablamos mejor de nosotros mismos. Cuando yo le pregunto a una persona, háblame de ti, no me habla de la persona realmente. ¿Ya? Y por eso trabajamos los símbolos. Porque cuando yo te digo con qué animal te identificas, yo puedo sacar mucho de ti. Si me dices el águila, entonces contame la historia del águila, dónde nació, cuántos hijos tuvo, ese aguilita, qué le pasó en su vida, cuál fue la necesidad más emergente. Y todo esto es la historia de la persona. Y por eso el inconsciente es el inconsciente el que produce esto y lo trae a colación. Por eso es fácil conocer a una persona. Pregúntale a una persona, dame una palabra de tu padre. Luego dame una palabra de tu madre. Y ya tienes dos palabras que la persona tiene que trabajar. Porque cuando uno emite el juicio, ese es un juicio, entonces el inconsciente que no juzga, ¿cierto? Va a sacar la solución de adaptación si para ti eso es delicado, porque si yo te digo una palabra, digo resentir hacia el padre, hacia la madre, es porque no me acuerdo nada. ¿Ya? Muy bien. Vamos para el tercer principio, fundamento del inconsciente. Es atemporal. Acuérdate que hablábamos, es inocente, lo real es igual a lo virtual, a lo simbólico, a lo imaginario, el tercero es atemporal. Es decir, el tiempo. El tiempo para el inconsciente no existe. Mira lo interesante. ¿Ya? ¿Por qué no existe?
El tiempo es subjetivo, depende de cada persona. El tiempo es como la enfermedad, por eso es que es un invento del consciente. El tiempo del consciente. El tiempo del inconsciente es holográfico. El tiempo holográfico es el tiempo de todos los tiempos. Es decir, un segundo es la suma de todos los tiempos. ¿Ya? De hecho, la respuesta adaptativa que da el inconsciente para una situación de emergencia es de más o menos 200 milisegundos, ¿ya? O 40 impulsos nerviosos por segundo. 40 millones de impulsos nerviosos por segundo en contra del consciente que da una respuesta de 40 impulsos nerviosos por segundo. Es decir, que el inconsciente siempre previene al consciente. Es decir, que si nos vinculamos con el inconsciente, se ha demostrado, y eso es lo que estudia las neurociencias. ¿Tú sabes qué estudia las neurociencias? Las neurociencias estudia lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro un instante antes de que tomes una decisión importante con algo emocional? ¿Qué es lo que sucede? Y se han encontrado que las neuronas que están vinculadas con la toma de decisiones ya lo saben. ¿Ya? Y lo hacen un segundo antes. Lo hacen, y si nosotros, ¿qué significa? Que el inconsciente vive en el futuro de nosotros y siempre nos avisa que es correcto o no. Pero nosotros estamos tomando unas cervecitas. El inconsciente nos dice, ya estás mareado, pero nosotros seguimos tomando las cervezas. Y quedamos tirados por ahí. Y no leemos el lenguaje de la adaptación. Dice, no tomes más porque tal cosa, porque si no te desubicas del normal funcionamiento de la vida. Y siempre el inconsciente te está avisando, te está diciendo. ¿Ya? Siempre. Pero nosotros no le hacemos caso. ¿Ya? El atemporal es otra de las, digámoslo así, otra de las sabidurías del inconsciente que utilizamos en la terapia. Tú también como terapeuta, mi preciosa Alba, la utilizas. Cuando tú pones en la línea del tiempo a la persona para que vaya a los 5 años, a los 7 años, y esta persona tiene 40 o tiene 50. Cuando tú la pones a vivir el evento de los 5 años porque en ese momento sufrió una violación, en ese instante está sucediendo. Si la persona hace conexión con este evento, la persona está sin tiempo, ahí. Ya, tiene 40 años biológicos, pero tiene 5 años psicológicos. Y entonces, el hecho de no tener tiempo es la facilidad que tiene la terapia a llegar al inconsciente. Porque el inconsciente no conoce la dimensión del tiempo. El tiempo es una invención solamente del consciente. Grábate bien eso. Y por eso cuanto menos le demos tiempo a una decisión, mejor la tomamos. No pensemos mucho en esto. No hay que pensar. Solamente hay que actuar. Pero actuar coherentemente. ¿Ya? Actuar coherentemente. Mira, me pasó hace poquito. Necesitaba averiguar una cosa de mis libros. ¿Cierto? Y estaba pensando mucho, ¿ya? Y no encontraba la respuesta. Ya, ¿dónde está esto que yo guardé, hombre? ¿Dónde está? Yo lo guardé. Y bueno, sucedió ahora, hoy. En forma espontánea me acordé del evento. Y dije, llévame donde tú quieras que tengo que ponerme la mano donde sea. Mandé la mano a las 14 agendas que tengo y saco una de ellas, abro la agenda y me encuentro la respuesta exactamente lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo necesitaba. Entonces, esa es la maravilla de que cuando no lo piensas mucho, la respuesta es más adaptativa. Tienes mejores respuestas. ¿Ya? No hay que pensarlo, hay que hacer. Hay que actuar coherentemente, con amor, ternura. ¿Ya? Tony, y el último fundamento, ¿cuál sería? Entonces, el otro fundamento es el más importante y quiero que se lo graben.
Es el más importante porque cuando yo comprendí esto, dejamos la culpabilidad. El mundo no tiene la culpa de nada. Ni los demás, ni el mundo, ni los perversos, ni los... Nada que ver, nada que ver. Este es el principio más importante. Quiero que se lo graben y es el que resume todos los demás principios. Si ustedes caen en cuenta de ese poder, se baja el estrés, nunca más vuelven a tener estrés y bajan el miedo. Se llama el otro no existe. Porque existo yo. Porque todo es uno. Todo soy yo. ¿Ya? Ese principio no permite la proyección. No permite que el inconsciente proyecte los pecados en los demás. Porque la gente hace muchas proyecciones en todo. Todo el tiempo estamos buscando las respuestas en el mundo exterior. Entonces hay un niño que llega de clase, del colegio, tiene 5 años, el niño va a timbrar, pero el niño no alcanza a timbrar para entrar a su casa. No alcanza. Entonces él se empina y no puede. Busca solución exterior. Busca un asiento, no lo encuentra. Busca un señor más alto que lo cual levantar y no puede, no encuentra. Entonces, quizás la hipótesis que yo hago ahora es que este niño con el tiempo va a crear una solución interna. La solución interna es el gigantismo. Entonces le crea gigantismo. Es decir, para poder llegar arriba. Y esto no es, es una cosa es cosa de sabiduría. El inconsciente es sabio. ¿Ya? Hay un hombre que tiene mucho dinero, se va para la India y ve a una señora muy pobre que está pidiendo limosna y tiene hambre. El hombre por segundos, se mete en la historia de la persona y se convierte en la señora con hambre. Luego él sale de allí, le da el dinero, lo que sea, regresa a Estados Unidos y una semana después tiene nódulos en el hígado. ¿Y por qué le salió esos nódulos en el hígado? Porque el hígado es el órgano que gestiona la inanición, el miedo a morir de hambre. Pero ¿por qué este hombre sí tiene plata? Porque en un segundo este hombre creyó que el mundo exterior existía, hizo una proyección de sí y se convirtió en la otra señora y inmediatamente le dio la orden al hígado para que hiciera más hígado. Más hígado significa nódulos, porque el hígado es el que reserva la energía y produce energía. ¿Ya? Entonces, fíjate lo interesante. Pero si tú te das cuenta que todo, cuando emitimos los juicios hacia afuera, es el juicio hacia adentro porque el otro no existe, porque todo soy yo. ¿Ya? La gente dice, es que tú me pones enfermo. Es que mira, vos me pones nervioso. En vez de decir, me pones nervioso, uno debería de decir, estoy nervioso, yo estoy nervioso. No es que me pone nervioso, sino estoy nervioso porque estoy viviendo un problema que no me pertenece. ¿Ya? Estoy viviendo un problema que no me pertenece. Pero nadie lo pone nervioso a uno. ¿Ya? Nadie. Esto es una proyección. Y luego también lo de decir, es por tu culpa me pasó esto, ¿no? Es que si tú no hiciste esto, yo no hubiera sido tal, ¿no? Es que siempre estamos lanzando la pelota fuera, ¿no? Es un poco esto, ¿no? También que el inconsciente nos habla de una manera más, como más escondida, ¿no? Por eso que es como que necesitamos al otro para observarnos lo que llevamos dentro aún, ¿no? Lo que no está trascendido. Correcto. Lo necesitamos, sí. Como te decía ahora, sí necesitamos mirar al otro porque es la única manera de hablar de nosotros mismos, porque el ser humano no es capaz de observarse a sí mismo. Hasta cuando entendamos este último principio. ¿Ya? Y lo podamos vivir en forma coherente. Las palabras que se utiliza, que siempre tú me escuchas también a mí hablar, siempre es la palabra de coherencia, la palabra adaptación. Es decir, que en resumen,
El inconsciente solamente conoce esas dos palabras, adaptación. Mientras te adaptes a cualquier tipo de problema, cualquier cosa, o sea, ya no hay problema, desaparece el problema. Ya desaparece el sentido biológico. Ya tú te quemas porque el cuerpo está protegiéndote de esa... te haces un bronceado porque el cuerpo te está protegiendo del bronceado. Y es natural que esto suceda. ¿Ya? No culpamos al sol por esto, pero la gente lo culpa. Ese sol está tan fuerte. Pero en vez de decir, hombre, es que yo soy un poquito desadaptado que en vez de cuidarme, porque es 4 horas en el sol es un poquito delicado, imagínate tú poner una olla con agua 4 horas a hervir, una ollita pequeña, pues quema. Imagínate, nosotros hacemos nos pasa lo mismo, tenemos que saber hasta dónde el sol también, protegernos, digamos así, o recibir el sol, pero no tanto rato. ¿Ya? Y eso lo sabe la biología, pero tenemos que aprender a leerla. Entonces, eso se llama adaptación. Resbale. Adaptación es la palabra resbalar. ¿Ya? Circule a favor de, conviértase como en el agua, el elemento que se adapta a todo. Entonces, cuando usted se adapta a todo, entonces se acabaron los problemas. Ya no hay enfermedad. Tony, ha pasado ya 1 hora y ha sido súper corto el tiempo, ¿no? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría despedirte de alguna manera? ¿Algún tip, alguna recomendación, algo que la gente lo pueda llevar a la práctica, que pueda decir, mira, voy a empezar? Hacer un ejercicio que se llama el centrarse. Ojalá pudieran, es la cosa más botada del mundo, la cosa más sencilla. Hagan este ejercicio siempre que estén en algún lugar, cualquier lugar, así vayan en un carro, lo que sea, no manejando, ¿no? No manejando. O quizás sí, hasta manejando puede ser. Esto se llama centrarse, simplemente. ¿Por qué? Centrarse significa traer el inconsciente más a nosotros. Van a observar 3 cosas que están viendo en ese momento. Entonces yo veo en este momento un muchacho que está con camisa blanca pasando, una palma de más o menos unos 2 metros, o 1,70 m, 80. Veo un asiento negro. Ahora, 3 veces oigo un carro pasar por la avenida principal, oigo una puerta cerrarse y el pito de un carro. Y 3 cosas que se sienten. Siento mi dedo, ¿ya? Caliente en medio de los otros, ¿ya? Siento que mis pompis están tocando un asiento que es suave. Y, en fin, sentir. Eso lo hacen 3 veces. Luego lo hacen 2 veces. 2. Y luego una vez ven, una vez oyen, una vez sienten. Y listo, terminó la cosa. ¿Ya? Y recuerden, hagan eso siempre, están más cerca de ustedes. Y recuerden la frase de Carl Jung, de Carl Gustav Jung, que decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. ¿Ya? Esto es bastante pedenciero, ¿cierto? Es como bastante atrevido, pero tiene sentido. ¿Ya? Quédense con eso y nos vemos en la próxima. Bueno, familia, muchísimas gracias por estar aquí. Tony, muy agradecida por estar aquí. Siempre es un deleite escucharte. Y bueno, pues estoy segura que a todas las personas les va a servir este ejercicio. Y recuerden, para todas las personas, ya lo saben, que todas las entrevistas se quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, Conociéndome, así que pueden ir y ahí tenemos un montón de entrevistas, un montón de cosas prácticas también para que lo vayan realizando. Así que, Carmen, creo que, bueno, ya está. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles con otra entrevista más para todos estos temas de desarrollo, de conciencia y bueno, pues un besito y que pasen un excelente fin de semana. Chao, Tony, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.